de compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Vamos concluyendo ya con el capítulo 1 de Efesios. Abre su Biblia ahí en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Mantenemos el mismo texto que la semana pasada. Ya esta es la cuarta parte de esta serie de sermones que habíamos llamado la oración de Pablo, modelo a seguir. Y ya es el último de los sermones de esta serie. Y mi deseo es que hoy pueda Dios hablar a tu vida como habló en mi vida, por medio de todo esto. Sé que para algunos ha sido de poder entender cómo orar. Yo sé que todos hemos aprendido desde el tiempo que llevamos en la iglesia a orar, pero siempre es bueno ir repasando y viendo los modelos para poder que nuestras oraciones sean eficaces. Y hoy vamos a ver un poquito más al respecto. Pero abra su Biblia entonces, si la abrió, comparta conmigo la lectura. Dice Efesios 1, 15, 23: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Después de haber revisado consideraciones generales de esta oración del apóstol, que inspirado por el Espíritu Santo nos dejó como un modelo, hemos estudiado el propósito de su ruego a Dios y hemos aprendido y repasado cuáles son los preciosos recursos con los cuales contamos como hijos de Dios, que es la meta de esta oración. Hoy vamos a terminar esta serie de sermones considerando lo que yo le llamé la base o fundamento de la oración de Pablo, que es la misma que tiene que haber en nuestras oraciones. ¿Se acuerdan que hemos visto consideraciones generales? Hemos visto la meta, quién está dirigido, hemos visto el propósito de la oración de Pablo, pero hoy vamos a ver la base de la oración de Pablo. Este es el último capítulo, así por así decirlo, de esta serie de sermones, y hoy vamos a ver la base sobre la cual él tiene el fundamento, sobre el cual tiene esta oración que él está haciendo. Y la base de nuestra oración también a su vez. La base de nuestra oración es el poder de Dios que actúa en Cristo y que actúa en nosotros. Ese es el tema principal de este sermón de hoy. La base de nuestra oración es el poder de Dios que actúa en Cristo y que actúa en nosotros. La semana pasada hablamos un poquito, ¿se acuerdan con respecto al poder de Dios? Hablamos un poco sobre este tema y hoy vamos a ver un poquito más sobre ello. Sobre la actuación del poder de Dios en nosotros, que es el mismo poder que actuó también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se relaciona el poder que actuó en Cristo con nosotros? Fíjense que el versículo que hemos visto, el versículo 20, el versículo 19 dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Está bien? O sea, acá está hablando del poder de Dios que actúa en nosotros, que opera en nosotros, pero que es también el mismo poder, la misma operación que actúa en Cristo. Lo que hoy vamos a ver es cuál es la relación entre ellos. ¿Cuál es la relación entre el poder que actúa en Cristo
y que hoy también está actuando en nosotros. ¿Cómo se relaciona esto? Y esa es la base entonces de nuestra oración. En el texto vamos a encontrar tres maneras en que se relaciona. Pero antes de revisarla, miremos simplemente que el texto nos muestra y nos da luz que la operación del poder de Dios que actúa en cada creyente es la misma operación que actúa en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, fíjense que le decía, el versículo 19 dice según la operación. Y el versículo 20 dice la cual operó. En el idioma original es la misma palabra. Es la palabra que se utiliza para que se deriva y que hoy la utilizamos como energía. Es energía. O sea, la que nosotros utilizamos hoy como energía se deriva de esta palabra. Lo que está diciendo acá entonces, la operación, la energía que actuó, la fuerza que actuó, el poder que actuó y que operó, que opera en el cristiano, es la misma que en su momento operó en Cristo Jesús. Es lo mismo. Al entender que esta operación es semejante, entonces podemos con toda confianza buscar cómo se relaciona con respecto a la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y entender cómo esto también se relaciona con el tema de la oración que venimos tratando. Si esa fuerza, si esa operación actuó en Cristo y también actúa en nosotros, entonces ¿cómo se relaciona? ¿Qué tiene que ver esto en nosotros? ¿Qué tiene que ver con las oraciones que hacemos? Porque seguramente vos ya te diste cuenta, todo el motivo, todo el tema general de toda esta serie de semanas, ¿cuál es la oración? A aprender a ser más eficaces a la hora de orar, a saber y entender cómo y qué debo pedir y poder utilizar justamente el modelo que nos dejó Pablo. Y el primero de las formas que se relaciona es la siguiente, es la que encontramos acá en el versículo 20 y 21. Al ser Cristo proclamado como Rey sobre todos, nos puede proveer de todo lo que necesitamos. Esto puede ser cómo lo necesitamos. Y hay que hacer la aclaración de entrada. Él nos puede proveer de todo lo que necesitamos, no de todo lo que nosotros queremos, que es muy diferente. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver con más tranquilidad durante el análisis, pero veamos si queremos juntos el texto 20 y 21. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando empecé a realizar estos textos, me empezó a llamar la atención el hecho de que utiliza mucho un término acá Pablo, en estos 3-4 versículos, mucho todo, sobre todo, en todo. De hecho, 6 veces encontramos en 3-4 versículos la palabra todo, sobre todo. Dice el pastor, pero por esto interesante. La verdad que sí, es interesante. Y vamos a ver qué relación tiene que utilizar mucho esta idea de todo. Lo primero que encontramos en nuestro texto es la obra poderosa de Dios que actúa en Cristo, resucitándole de los muertos, como una demostración poderosa y real de que Cristo era el Hijo de Dios. Al tercer día resucitó de entre los muertos, tal como se había anunciado de él. Dios, para mostrar y que el mundo conociera que su Hijo no era un charlatán, no era un loco, cumple con lo que se había dicho con respecto de él. En Oseas capítulo 6, versículo 2, encontramos la profecía que habla con respecto a que al tercer día el Hijo de Dios iba a resucitar. En Lucas vas a encontrar a él hablando y profetizando sobre su muerte. Él, si quieren podemos leer, él mismo había dicho de él, lo cual lo hacía él mismo proclamarse qué cosa, Hijo de Dios. Él se proclama a sí mismo en ese versículo que él es el Mesías, del cual hablaba el Antiguo Testamento. Fíjate, Lucas 18, 31 dice, tomando Jesús a los 12 le dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Ven? Él está diciendo a sus discípulos, todo eso que fue anunciado acerca de mí, y ustedes lo van a ver y van a comprender y van a creer que realmente yo soy el Hijo de Dios,
que no es simplemente como dice la persona, es un profeta, es un hombre bueno que hace milagros, sino que soy el Hijo de Dios. Y para mostrarle esa realidad, entonces cumple la palabra del Señor de lo que realmente se había profetizado acerca de él. Esta manifestación pública y notoria cambia el curso de la historia para siempre y obró poderosamente a los apóstoles y la iglesia primitiva. ¿Ustedes se acuerdan qué pasa cuando Jesús es arrestado? Todos lo dejan, salen todos corriendo, todos atemorizados, cobardes, tristes, con miedo. El único que lo sigue un tiempito más es Pedro, pero también después se va y lo niega. Pero parece que realmente la resurrección de Cristo cautivó y trastornó significativamente a estos hombres, porque estos son mismos hombres que habían corrido, aún con el Señor al lado de ellos, sabiendo lo poderoso que él, habían corrido, habían huido, ahora ya en los Hechos de los Apóstoles tenían dando su vida por él. A un Pedro temeroso y negando 3 veces al Señor en los Evangelios, lo tenés ahora en los Hechos diciendo, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído de él. ¿Ven la diferencia que hace entender lo que pasó? Y darse cuenta, este no es un loco, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y estos hombres cautivaron de ellos y la iglesia primitiva. Pablo en 1 Corintios, cuando habla del Evangelio, luego de hablar sobre el Evangelio, ¿qué es lo que dice? Fíjate lo que habla con respecto a la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, dice, versículo que para muchos no fue entender qué era el Evangelio, ¿no? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y qué dice luego con respecto a su resurrección? Y que apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto o duermen. Después apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y a los últimos de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo no anunciar el Evangelio de Cristo y a Él que murió y resucitó si lo hemos visto? Y sabemos que Él es real, que Él vive, que Él fue el primero en resucitar para no volver a morir nunca más, que Él ahora vive con un cuerpo glorificado, la primicia de los que han resucitado. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, aún de nuestros hermanos que ya se han adelantado y están hoy descansando en la presencia del Señor. Un día resucitar, ser como Cristo, una nueva criatura con un cuerpo inmortal que va a vivir para siempre. Cristo fue la primicia en ese sentido. A veces, no sé si alguno de ustedes ha leído, es la primicia de los resucitados, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo primicia de los resucitados? Sí, durante el tiempo de él, otros resucitaron y antes de él también. ¿Qué quiere decir primicia de los resucitados? Lo que quiere decir ahí que él es el primero que ha resucitado ya con un cuerpo glorificado. Él ha sido el primero que ha resucitado con un cuerpo nuevo, con un cuerpo precioso y glorificado. Y la promesa es que cada uno de los suyos va a resucitar con un cuerpo así, un cuerpo glorificado, un cuerpo que realmente muestre más la gloria. No quiero entrar en ese tema, simplemente tocarlo por arriba, pero aunque no es el tema de nuestro texto, sí simplemente diremos que uno de los puntales de nuestra fe cristiana es el creer que Cristo se levantó de los muertos con un cuerpo glorificado, demostrando su deidad y por sobre todas las cosas su justicia perfecta. ¿Por qué Él tenía que resucitar? Porque la muerte no lo podía contener. ¿Por qué la muerte no lo podía contener? Porque Él había sido justo y por lo tanto no podía permanecer muerto. Porque la muerte no le imputaba a Él porque Él ha sido perfecto. Por lo tanto, como una muestra de que toda su vida fue una vida justa y por lo tanto esa justicia se puede imputar en nosotros, es que entonces resucitó.
¿Entienden? A veces cuando leemos, ¿no?, en Romanos capítulo 4, versículo 25, ¿se acuerdan que habla con respecto a la resurrección y a la justificación? ¿Qué dice? Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué tiene que ver justificación con resurrección? Que al Jesús resucitar demuestra ¿qué cosa? Que su justicia es perfecta. Por lo tanto, si Él no hubiera resucitado, no puede haberse comprobado que su justicia había sido perfecta, pero al resucitar con poder al tercer día, esa justicia de Él puede ser imputada a nosotros. Hoy somos justificados. ¿Por qué? Por medio de la justicia de Cristo en nosotros. Y es importante entender esto, ¿por qué? Porque aún en este tiempo algunas personas dudan con respecto a la resurrección de Cristo. Pero nosotros entendemos que Él resucitó. Entendemos que el Evangelio, que la resurrección de Cristo, que la muerte de Cristo fue un hecho histórico. No es simplemente algo alegórico, no es simplemente algo que inventaron las personas, es un hecho real que pasó. Es un hecho real que Él resucitó. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque sus apóstoles escribieron al respecto y ellos dijeron y nos pararon ante este tiempo la realidad de lo que pasó. Pablo le ponía mucho énfasis en esto. Fíjate cómo sigue en el versículo, en Corintios 15, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si yo no creo que Cristo resucitó, entonces, ¿para qué estoy acá? Dice Pablo, ¿para qué predicar? Hombres buenos, hubieron mucho en la historia, personas buenas, hubieron mucho en la historia, pero si realmente no creo de que Él es diferente a todos porque Él resucitó con poder de acuerdo como la Biblia lo había profetizado, entonces nuestra fe es vana. ¿Vana quiere decir? No tiene sentido. ¿Por qué? El versículo 17 lo aclara: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Si ustedes no creen de que Él no resucitó, entonces todavía sus pecados siguen estando. Pero como Él resucitó y demostró su justicia perfecta, es que ahora por la fe podemos recibir la justificación de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de creer, por medio de hacer una decisión, por medio de repetir una oración. No, por medio de la justicia de Cristo, por medio de creer con fe en la justicia de Cristo. No vamos a avanzar más la resurrección, será un tema para otro momento, pero lo que sí vamos a hablar con más tranquilidad hoy es lo que reviste la importancia que la palabra nos dice que el Padre lo sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Eso sí es lo importante del texto en este lugar. Efesios dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La idea de lugares celestiales nos habla de que Cristo fue puesto como Rey soberano sobre toda la creación. Esto incluye a todos los seres espirituales, buenos o malos, más o menos poderosos. O sea, cuando habla de los lugares celestiales, la palabra que utiliza es: Dios lo sentó a su diestra en el lugar más alto, en la posición más alta por sobre toda la creación. Lugares celestiales, acá está dando la idea del lugar más alto de todo. ¿Del lugar más alto en qué sentido? En prominencia, en jerarquía, en posición. El Padre lo sienta al Hijo a su derecha en el sentido de que de coigual en autoridad y en lugar. Esa es la posición que ocupa. Cristo fue puesto como Rey soberano sobre toda la creación. Y sobre todo es sobre todo.
Fíjate que ahí empieza a dar menciones diferentes, sobre todo principado de autoridad y sobre todo poder y señorío, y sobre todo. Algunos dicen, ¿qué está hablando acá? ¿De seres espirituales o de personas? Está hablando de todo. Él es Señor y Él es Rey sobre los ángeles, sobre los arcángeles, sobre serafines, sobre querubines, pero también es Rey sobre los demonios, pero también es Rey sobre Satanás, pero también es Rey sobre las personas, pero también es Rey sobre los reyes de este mundo, sobre los presidentes y los gobernadores, pero también es Rey sobre los planetas, pero también es Rey sobre todo lo que esté creado. Él es Rey. Él es Rey sobre todo. Y para que no quede en duda, Pablo dice, bueno, pero tal vez después con el tiempo haya otro también en su misma consideración. No, dice, y le pone sobrenombre que es más importante en este siglo y en el venidero y en todo. No importa que el día de mañana se pueda levantar alguien más poderoso. Jesús sigue siendo Rey por sobre todo. Sobre todo. Su reinado se extiende a todo. Y esto es importante porque a veces se hace como una idea, no, bueno, pero Jesús es Rey solamente sobre lo que es el cielo, pero en el infierno, en todo lado Él es Rey. Dios le dio autoridad de reinado sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo. Y al ser Rey, esto nos da la idea de qué. Cuando en la antigüedad una persona iba a una tierra, en ese lugar había una bandera o alguna cosa que mostraba qué cosa, que esa tierra era propiedad de qué, de un rey, de un reino. ¿Qué es la idea que te quiero transmitir? Que Él al ser Rey de todo, lo que esta idea te está dando, que Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Todo le pertenece. Todo, a veces no entendemos. La Biblia nos habla de justamente de que todo y todo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué? ¿Alguna cosa tal vez no sea dueño? No. La Biblia nos dice que Él es dueño de todo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, acá está hablando de Cristo. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, ¿ves? Cosas materiales y cosas espirituales, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Ya hemos hablado en otro tiempo sobre Romanos 11:36, explicando la idea de dueño de todo. Él es dueño de todo. Mi vida no me pertenece, es de Él. Mi dinero no me pertenece, es de Él. Mi familia no me pertenece, mis hijos no me pertenecen, son de Él. Lo que simplemente soy es un administrador de las cosas que Él me ha dado, pero son de Él. Todo es de Él. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, Él es dueño de todo. La herencia de todo, ¿de quién es? De Él. Pero no solamente Él es dueño, ¿por qué? Porque Él creó todo. Fíjate que dice, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
podía quedar alguna duda si en el futuro podía levantarse otro como él, el apóstol afirma que su nombre es el prominente, sobre todo por toda la eternidad. Ahora, al entender que Cristo es Rey sobre todo, nos da la idea de que su reinado se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el universo, sobre todo lo físico y sobre todo lo espiritual. Siendo Rey Supremo, define con total libertad qué dar, a quién dar y cómo dar. La idea del Rey, ¿qué? ¿De qué Rey qué hace? Da y tiene perfecta libertad para dar al que quiera, como Él quiera, cuando quiera, como quiera y donde quiera. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Y esto nos da profundo gozo al saber que Él es nuestro Rey. Y que como tal podemos pedirle a Dios con confianza, sabiendo que tenemos entrada por la fe ante su presencia para elevar nuestras peticiones. Este Rey que es dueño de todas las cosas, que tiene toda su disposición para hacer como Él quiere, es un Rey misericordioso que nos permite entrar ante Él y poder pedir por medio de la fe. Andá a querer hablar ahora, andate ahora hasta la casa de gobierno o la Quinta de Oliva a ver si vos te parás en la puerta y digas, yo quiero hablar con Cristina. ¿Y quién sos vos? Soy Sergio Jandán, pastor del pueblo de Dios. Bueno, esperá sentado un ratito que ya te van a atender. No me van a atender. A lo sumo con el tiempo, si es un tema muy importante, lograr tener una entrevista y por ahí me logra atender. Por ahí si me formo parte de la cámara, por ahí me atiende más rápido, no sé, pero no creo que me atienda tan fácil. Y esto es lo loco, porque Cristina es una presidenta de un país, pero acá estamos hablando del Rey soberano sobre todo, y la Biblia nos dice que podemos entrar ante su presencia en cualquier momento. No es que él puso un ángel y le dijo, bueno, espera, mirá, él está ocupado, en este momento no te puede atender. No, mirá, él está en cosa más importante, está tratando la paz mundial o tal. No, podés entrar hoy ante su presencia, ante este Dios tan gigantesco, totalmente diferente a nosotros, el creador y dueño de todo. Podés entrar, y no solamente uno dice, bueno, puedo entrar y simplemente arrodillarse ante semejante autoridad. No, también tenés la posibilidad de poder pedirle. Y lo más triste es que a veces nosotros, al orar, lo hacemos con, bueno, tengo que orar, y bueno, hay que pedir, y bueno. No nos damos cuenta que nos estamos presentando ante la autoridad del universo entero, que no solamente es dueño y heredero, sino que creó todo. Y yo puedo presentarme ante Él, y vos podés presentarte ante Él con confianza. ¿Por qué está tan seguro? Porque el mismo Cristo lo dijo. Fíjate lo que dice en Juan, capítulo 16. Hasta ahora nada me he pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si están en necesidad, si se sienten mal, si hay una cosa que lo están, pidan en mi nombre. Pidan. No tengan temor. Si se sienten angustiados porque le está faltando algo, pídanlo. No pidan nada a mi nombre, pídanlo a mi nombre. ¿Por qué en el nombre de Cristo? Porque el Padre lo puso en esa posición, como heredero y dueño de todo. Pidan. Un poquito más atrás. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. A veces nos da tanto miedo pedir, pero ¿qué está diciendo? Pidan.
para mostrar mi grandeza y mostrar mi gloria, pidan. Bueno, lo que pasa es que Juan era el discípulo amado y por eso lo decía tanto. No, Mateo también lo dice, mirá. Da acá un medio de cómo usted lo dice. Y todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibiréis. Ve la importancia de pedir, pero pedir ¿cómo? Pedir con fe. Pedir, pero pidan creyendo. Si hay una cosa, me imagino, de las que más debe detestar Dios cuando presentamos ante Él pidiendo cosas sin fe, que no lo puede dar. Qué terrible que debe ser para este Dios que es dueño de todo. Es yo diría, una falta de respeto ante el dueño de todo que me presente ante Él sin fe a la hora de pedir. Porque le estoy diciendo, ¿sabes lo que digo cuando me presento sin fe? Estoy diciendo, mira, en realidad yo te pido, pero yo no creo que sea dueño de todas las cosas. Hay cosas que no son dueños. No, Él es dueño de todo. Santiago dice, pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y él es bastante duro, Santiago. No piense pues quien tan haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Que haga qué cosa? Que pida sin fe. Es decir, olvídate, amigo, pedí sin fe, no vas a recibir nada. Pero pedí sin dudar. Pedí sin dudar. Que esto siempre puede generar algunas dudas, ¿no? La situación significativa que siempre se nos cruza es la siguiente. ¿Puedo pedir lo que sea entonces? Ahora, si Dios no responde a mi oración, no me da lo que pido, ¿quiere decir que no tengo fe? ¿Es necesario hacer algún sacrificio especial para que Él me responda? O sea, tengo que hacer algún pacto o pedir de una manera o declarar o decretar de una manera para que entonces me dé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona eso de pedir y recibir? ¿Cómo funciona esto de pedir con fe y recibir? Porque esos versículos se han trastocado de una manera, lo han desvirtuado completamente. Entonces empieza a entrar la duda, bueno, quiero pedirle, bueno, pero ¿cómo hago? O mirá, yo pedí, pero no recibí lo que pedí, que me faltó fe, que tendría que haber hecho un sacrificio mayor, que tendría que yo vivir una vida más agradable a Dios para que Él me responda. ¿Cómo es acá el asunto? Y bueno, en la Biblia, la mejor manera de responder a este interrogante es por medio de la palabra. Muchos van a utilizar y digan, no, lo que pasa es que falta fe, no, lo que pasa no, lo que pasa es lo que la Biblia dice. Eso es la respuesta a esas dudas que podemos tener. Y la Biblia lo dice bien claro. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Juan, después de escribir el Evangelio que Jesús dijo, termina de completar la idea y ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien simple. Esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál es la fe que tenemos? Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestra oración tiene el objetivo de producir un cambio en nosotros y no en la voluntad de Dios. Nuestra oración tiene el objetivo de producir un cambio en nosotros y no en la voluntad de Dios. De hecho, eso es imposible hacerlo. Lo que Él determinó hacer como rey lo va a hacer. Al orar lo que hago, como dice, hay un famoso autor, se llama C.S. Lewis, el autor del libro de la Crónica de Narnia. Él dijo en una ocasión, cuando su mujer estaba enferma y sus colegas ateos lo interpelaban a que orara a Dios para la cura de ella, este hombre de Dios, su esposa estaba enferma, él era un hombre muy conocido en su época y él era cristiano.
Entonces sus amigos ateos le decían, bueno, orá a Dios para que Dios la cure, si supuestamente Dios existe. Pero C.S. Lewis dijo de una manera tan acertada, yo no oro para que Dios haga mi voluntad, sino para que Dios me permita comprender la suya. Vos y yo no oramos para torcer la voluntad de Dios, oramos para poder comprender su voluntad. Eso es lo que dijo Juan, lo mismo que dijo Juan. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que busco al orar no es que Él haga mi voluntad, sino yo poder tener confianza en su voluntad. Ese es un método para orar. En este tiempo lo hemos cambiado, queriendo hacer que Dios haga lo que yo quiera, como si Él fuera el genio de la lámpara que lo froto y cumple mi deseo. Y no. Yo oro para poder entender su voluntad. Y Jesús nos dijo que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Descansamos también en la voluntad de Dios con respecto a nuestras peticiones. ¿Por qué? ¿Por qué descansamos en Él cuando oramos y le pedimos algo? Siempre oramos, ¿no? Y tenemos la idea de que podemos orar a Él. ¿Por qué? Porque Él es poderoso como para actuar. Sí, es verdad. Oramos a Él para pedirle, bueno, oro, Señor, porque sos misericordioso. Sí, es verdad, podemos pedir. Porque Él es misericordioso. Oramos a Él porque Él es bueno y es bueno con nosotros, entonces podemos orar y eso está bien. Pero, ¿por qué también es significativo orar confiando en que se haga su voluntad? Porque Él es amoroso, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, pero también oramos confiando en su voluntad por un atributo que a veces nos olvidamos de Él, que Él es sabio. Que Él es sabio. Él no es un rey caprichoso. Él no es un Dios impulsivo, imprudente como nosotros. Él es sabio. Tiene absoluta sabiduría. En su omnisciencia conoce todo. A todo momento no hace falta que nadie le explique nada nuevo, porque Él conoce todo. Y conociendo y siendo sabio como es, ahí está el punto de poder orar confiando en su voluntad. ¿Por qué? Porque al entender que Él es un Dios sabio, sabemos que la decisión que tome con respecto a su voluntad es la mejor. Ah, pero yo quiero que haga así. Pero vos no sos sabio como Él. Al confiar en su sabiduría, confío que la respuesta que Él me dé va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque Él analizó todas las cosas y sabe lo que es mejor para mí. Porque nuestras peticiones pueden ser buenas, pero tal vez nuestras motivaciones a la hora de pedir pueden ser las equivocadas. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden de acuerdo a lo que ustedes quieren. Y ustedes no saben a veces ni lo que quieren. A veces ni sabemos, pedimos tanto por algo y cuando lo tenemos ya no nos gusta, como los chicos. A veces quisiéramos que Dios hiciera las cosas de una manera y nos rezongamos con que Dios haga su voluntad y responda y haga de... Pero nos damos cuenta de que Él es sabio, hermano. Y nosotros no. Que Él conoce todo y nosotros no. Que nuestra mente es limitada y la de Él no. Que Él conoce los eventos futuros, todos, y nosotros no sabemos. Por eso tenemos que confiar en su voluntad, hermano. Porque a veces la gente se vuelve tan loca a la hora de pedir que a veces ni sabe lo que pide. A veces son tan extremos la gente en motivaciones malas a la hora de pedir que hubo una persona que hasta pidió. ¿Sabes lo que pidió una persona? La Biblia, vos no lo vas a creer, pero la Biblia está.
Una vez una persona, a la hora de pedir algo a un rey, ¿sabe lo que le pidió? La mitad de un pibe le pidió. Es decir, ¿cómo puede ser así? Primera de Reyes 3, 25 y 26. Dice, enseguida el rey dijo, partan por el medio al niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer declina al hijo vivo, habló el rey, porque sus entrañas se le conmovieron, dijo, no, señor mío, dáselo al niño vivo a la otra y no lo maten. Mas la otra, ¿qué le pidió al rey? No me lo den a mí ni a vos, que lo parta, dame la mitad del pibe. ¿Cómo puede una mujer pedir la mitad de un nene? ¿Qué la puede haber motivado a esta mujer a pedir semejante cosa? Y bueno, seguramente había envidia en su corazón, o quién sabe lo que había en su corazón. Pero ve lo loco que puede ser una persona. Yo sé que ninguno de ustedes va a pedir medio pibe, pero digo, a veces nuestra cabeza nos hace pedir algunas cosas. Y lo que hablaba con algunos hermanos, a veces guiarnos por nuestros sentimientos al pedir cosas es tan peligroso. Porque nuestros sentimientos y nuestras emociones a veces no están controladas por nuestra razón. Y podemos llegar a pedir cosas que quién sabe. Pero qué bueno que es Dios que no nos da conforme a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Por eso es importante. Dice, bueno, pero tan al extremo, Sergio, podemos hacerlo más sutil. Fíjate Pablo estaba pidiendo que le saquen el aguijón en la carne. Él no estaba pidiendo porque quería así estar mejor él, para no sé, para gloria. Él simplemente tenía un deseo en el corazón de poder servir mejor hacia el Señor. Eso es lo que él pensaba. Pero la Biblia nos muestra que ahí en realidad Dios, sabiendo de que eso le iba a jugar en contra a Pablo, porque le iba a hacer depender menos de él, no le quita. Pablo estaba pidiendo amor, no, estaba pidiendo por su salud. Un hombre que servía al Señor. Pero Dios que le dice, bueno, te voy a sonar por todo lo que vos hiciste por mí, porque la verdad que vos sos un hombre de reprensión. Y no, el Señor dijo, no te voy a curar. Te voy a dar algo mucho mejor. Mi gracia. No te voy a sanar, Pablo, pero te voy a dar algo que es muchísimo mejor que tu salud, que es muchísimo mejor que se mejore tu capacidad. Te voy a dar algo que te va a bastar, que es mi gracia. Mi gracia, todo suficiente, va a ser suficiente para que puedas seguir trabajando para mí. No tengas temor. No te tiene que dar todo lo que vos querés. Yo sé que a veces estamos hablando de cosas importantes como la salud, pero no importa, el Señor te dice que te baste mi gracia, hermano. Porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Porque tener tal vez en esa situación hace que muestre más su gloria y su belleza. Y Pablo, luego de contarnos esa situación, él dice, ¿por qué lo dice? No, pero después entendí por qué. Él dice, pues, por tanto me voy a gloriar en mis tribulaciones, en mis momentos difíciles. Yo me voy a gloriar, o sea, yo voy a estar contento en esta situación. Voy a estar gozoso. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuanto más débil sea, voy a ver más la gloria de Dios en mi vida. Y por eso me voy a gozar. Porque voy a ver más humano actuando en mi vida. En vez que aunque soy incapaz, Él va a ser el que va a actuar y se va a llevar toda la gloria. Qué diferente que es a veces esta actitud a la nuestra. Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy a veces uno de los que digo, que cuando una situación está complicada, bueno, pero lloro y dejo todo en manos de Dios y ya está. Y a veces lo decimos, es muy común en nuestra boca decirlo, yo a veces lo digo, y después puedo pensar, pero ¿es real esto? ¿Es real? ¿Realmente descanso en su voluntad? ¿Son mis frutos de demostrar que realmente yo estoy como haciendo como Pablo, descansando? ¿O por dentro mío o en mis actitudes hay un cierto reproche realmente? ¿Es real mi actitud? ¿Realmente
descansar en Dios, aunque me diga que no, aunque las cosas no sean como yo procuro. O en realidad mis actitudes demuestran lo contrario. Pablo podía descansar, sirviendo a Dios con sumo gozo, aunque la respuesta a su petición no fue tal vez a la primera vez que la más conveniente. Él tal vez pensó, no sé, yo sí pensé en un proverbio, cuando meditaba en cómo Pablo podía gloriarse aún, sabiendo de que iba a permanecer toda su vida con ese aguijón. Es el proverbio 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Ven? Lo que Dios te da no va a producir a la larga algo que sea molesto, y no va a cargar bendición y gozo, porque lo que Él nos da es lo mejor. Entenderlo, hermano, lo que Él te responde es lo mejor, y cuando Él dice que sí es lo mejor, y cuando Él dice que no es lo mejor, y cuando Él dice esperá también es lo mejor, porque nuestro Dios es un Dios santo. En conclusión, entonces, podemos decir que al comprender que el Señor es Rey sobre todo, nos hace entender que el poder de Dios actuando en nuestras vidas nos da la inmensa posibilidad de poder pedirle con fe al Señor, sabiendo que pidiendo en su nombre se nos pueden otorgar las peticiones que las hemos hecho de acuerdo a su soberana voluntad, aun cuando parece imposible que se cumpla. La fe se trata entonces de esta manera en creer que la respuesta de Dios nos da la mejor para nosotros, lo cual nos debe llevar a adorarlo, no dependiendo de si es positivo o negativo. Dice Piper al respecto: orar con fe no significa que todo lo que pedimos va a acontecer, significa que confiamos en que Dios va a escuchar y ayudar de la mejor manera. Lo siguiente que tenemos en el texto para ir avanzando es: al ser Cristo, la segunda manera que vemos el poder de Dios actuando es que al ser Cristo proclamado como Señor sobre todo, estamos protegidos por su dominio total. El versículo 22, el comienzo, habla sobre cómo actuó el poder de Dios en Jesús. ¿Qué hizo? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, por los méritos de Cristo, le otorga no solo el reinado de todo, sino también el señorío de todo. Hay una famosa frase que muchos utilizan con respecto a la monarquía que dice lo siguiente: el rey reina, pero no gobierna, dando a entender la figura del rey como más bien figurativa, como simbólica, pero no teniendo pleno control sobre las situaciones y decisiones dentro de su reinado. Es lo que pasa en este tiempo. La mayoría de los reyes reinan, pero no gobiernan. El control lo tiene el Congreso, el primer ministro, el presidente. Ellos son solamente una figura emblemática, figurativa, con alguna participación a concejal, pero no tomando las decisiones. No son los que cortan el bacalao de su nación. Supuestamente son los reyes, pero no gobiernan. Bueno, esto no es así con Jesucristo. Con los reyes de este mundo es así. Ellos reinan pero no gobiernan. Pero con Cristo Jesús no es así. Él reina y Él gobierna. Él es Rey, pero también es Señor. O como dice nuestra palabra de Dios, Él es Rey de reyes y Señor. Él no es solamente Rey sobre todos los reyes, sino que también tiene dominio y control sobre toda la extensión de su dominio, lo que lo convierte en Señor sobre toda la creación. Y solamente vamos a leer un versículo al respecto que dice bien claramente. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Al ser Señor sobre todo, nos da la plena certeza que podemos confiar en Él, sabiendo que nuestra vida está segura en Cristo. Que Él sea Señor nos da tranquilidad y seguridad,
confianza en Él. Esto, como muchos han malinterpretado, no quiere decir que no tengamos momentos de sufrimiento, de dolor o de tristeza o de pérdida. Porque muchos dicen esto, como Él es Señor, entonces no te puedes enfermar, no te puede pasar nada, porque Él es el que controla todo. No, esto no es así. Esto quiere decir que pase lo que pase, todo está bajo el control de nuestro Señor y que nuestras vidas están seguras en Él. Vos vas a ver en el libro de Job a Satanás presentándose delante de Dios y diciéndole, ¿pero qué hace? ¿Va Satanás directamente a atacar a Job? No, ¿qué tiene que hacer? Pedir permiso a Dios. Y Dios le dice exactamente qué puede hacer. Y ves que después Satanás es tal cual Dios le dejó hacer. No es que él se tomó alguna licencia y dijo, bueno, Dios me dejó hacer esto, igual yo le voy a hacer un poquito más. No, Dios le dijo, sacale todo, pero no lo toques a él. Y él lo hizo. Y después le dijo, toca su salud, pero no su vida, no lo mates. Y eso pasó. Y a veces se hace una idea de este concepto, de decir, bueno, Satanás puede tocarte, pero no te puede matar. No, a veces puede llegar a morir. A ver, en la iglesia primitiva, Dios le permitió a Satanás que persiga y que mate a los cristianos. Los hermanos de la iglesia primitiva murieron por la causa de Cristo. Fueron perseguidos. Satanás utilizó a aquella época a los césares para matarlos. Atrás de todo eso estaba la influencia demoníaca en esos hombres para matarlos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Y entonces ahí comprendemos lo que la Biblia me habla al respecto. ¿Qué es lo que la Biblia habla en Romanos 8? No que nuestra vida, que no podamos morir, sino una promesa segura que aún la muerte no me puede separar del amor de Cristo. Satanás te puede matar, pero hay una cosa que él no puede hacer: separarte del amor de Cristo, del amor de Dios. Él no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió en su palabra. Podrá matarte, sí, podrá hacerte que estés enfermo, sí, podrá hacer que estés mal, sí, pero de ninguna manera Él puede separarte del amor de Cristo. A veces salimos con miedo a la calle, sí, pasan un montón de cosas, la inseguridad es terrible. Ninguno de nosotros sabe si hoy llega bien a su casa, nos pueden pegar un tiro y morir. Sí, cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. Pero hay una cosa que a ninguno de nosotros puede pasar. No hay una bala, no hay un cuchillo, no hay un fuego, no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Eso no te lo puede sacar nadie. No hay tribulación, no hay angustia, no hay desnudez. Ninguna de esas cosas te pueden separar. ¿Cómo no estar seguro entonces? Sabiendo que si nada me puede separar de su amor, todo lo que me pasa está bajo su control. Si Él me ama, ¿cómo no me va a cuidar? Aun cuando muera, sé que Él me va a cuidar. Y sé que aunque me muera un día, voy a resucitar en gloria con Él. ¿Cómo no lo va a hacer si me ama? Realmente esto nos muestra la seguridad de saber que lo que pueda pasar que no sea realmente lo que nos produce más alegría, es igualmente para nuestro bien. Entendamos o no el propósito por el cual lo Romanos 8:28 nos dice esto. Sabemos esto, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y no está hablando simplemente de las cosas lindas que nos pasan. Las cosas que aún son dolorosas, las que más te pueden doler, son para tu bien. Son para nuestro bien. Tal vez nunca entendamos bien por qué lo hace Dios, pero no importa. Sé que son para mi bien. Y tal vez un día en su presencia logre entender cuál fue. Mi idea, como les dije, ¿no? Al orar no es entender o querer hacer que la voluntad de Dios cambie, sino entender su voluntad. Y entiendo cada día que pasa que su voluntad es hacer lo mejor para mí. Aún lo duro de la vida me enseña a crecer.
parecerme más a Él. Aquel que quiera parecerse más a Cristo va a tener que sufrir, porque es a través de la escuela de sufrimiento que vamos aprendiendo a conocerlo más. Por último, al ser Cristo nuestra cabeza, estamos unidos íntimamente a Él para siempre. Versículo 22, la segunda parte de Efesios capítulo 1, dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, de Cristo, de todo, lo llena en todo. Por último, vemos cómo la operación de Dios sobre Cristo lo hace no solo prominente sobre toda la creación, sino también de una manera especial con la iglesia. Él es sobre todo, pero especialmente en una forma maravillosa y especial, Dios lo ha puesto como cabeza sobre la iglesia. Entonces, el texto nos dice que Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia y menciona a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como explica Hendrickson, lo que se enfatiza por medio de este simbolismo de cabeza a cuerpo es la intimidad del lazo, el insondable carácter del amor entre Cristo y la iglesia, insondable aquello que no se puede medir. Es lo que después más adelante lo vamos a ver en Efesios 5, dentro de unos meses cuando lleguemos a Efesios 5, vamos a ver un poco de esto. Marido, ame a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Una unión. Hoy le explicaba a Facu, ¿por qué se mueven las manos? Porque la cabeza tiene el cerebro, que es lo que le da la vida al cuerpo, lo hace mover. Hay una unión vital entre el cuerpo y la cabeza. No pueden vivir uno sin el otro. El significado entonces viene a ser este: ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, con la cual está Él orgánicamente unido, su amor por ella es tan grande que hace uso de su poder infinito para que el universo entero, con todo lo que en él hay, coopere en beneficio de ella, sea de buen grado o no. Todo el universo coopera por el bien de la iglesia. Y yo te dije que pasa algo, que hay una unión vital entre cabeza y cuerpo. Hay una unión entre ellos. Y de acá se desprende el último concepto de esta tarde, que tal vez para algunos nunca lo habían analizado, pero yo quiero que vos te tomes un minuto para analizar esto que estoy diciendo. Hay una unión vital entre cabeza y cuerpo. O sea que, teniendo esta idea, para que el cuerpo esté completo, ¿qué necesita? Necesita el cuerpo y necesita la cabeza. O sea, la cabeza sola, sin el resto del cuerpo, no está completo. Y el cuerpo, sin la cabeza, tampoco está completo. Y acá hay un punto que tal vez es algo, yo creo que es de lo más sublime que encontraron en este texto. Que todos nosotros hemos estudiado que en un sentido claro la palabra nos muestra que Cristo está completo en el Padre y tiene un gozo perfecto entre sí. O sea que Él es autosuficiente y perfecto en todo. Y tiene una perfección, está completo. El Padre, Dios, en su atributo, Él como es autosuficiente. No necesita de nada para mejorar o para perfeccionarse más. Él es perfecto, Él es completo, Él es totalmente autosuficiente. Ya hemos estudiado seguramente en los grupos de estudio, hemos visto atributos de Dios y hemos visto que Él es autosuficiente en todo. Entonces así es una verdad. La Biblia nos muestra eso. Hoy no vamos a estudiar eso, pero la Biblia nos muestra claramente que Él es autosuficiente y se autosatisface en el Padre y el Hijo con el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo lo mismo. Pero hay una verdad acá que encontrar que muestra una muestra de gracia y de amor de parte de Cristo.
Fíjate lo que leíste conmigo. ¿Qué dice? Versículo 23. La cual es su cuerpo, la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este Cristo perfecto, autosuficiente y no necesitado de nada más que de Él mismo, de su relación con el Padre, para mostrar su gloria, se siente pleno o se va a sentir pleno cuando se una con la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel, dice, o sea, la plenitud de Cristo. Dice el famoso teólogo Juan Calvino, es el más alto honor para la iglesia que el Hijo de Dios se considera a sí mismo en cierto grado imperfecto en tanto que no esté unido a nosotros. Qué consuelo es para nosotros el saber que no será hasta que estemos ante su presencia que Él tendrá todos sus elementos constitutivos. O sea, que Él desea considerarse completo cuando esté en perfecta relación con nosotros. O sea, Él es completo en sí mismo. Pero Cristo, para mostrar su gracia, está diciendo que para sentirse totalmente pleno todavía está esperando juntarse con vos. Con ese ser imperfecto que está delante tuyo hablando, le está diciendo, de alguna manera, para sentirme totalmente completo, estoy esperando el día que esté conmigo. Como una muestra de gracia, Él se ha limitado a decir, yo soy completo y perfecto, pero de alguna manera, si se pudiera todavía ser más perfecto, con vos lo voy a hacer, voy a estar plenamente con vos. Y ahí me voy a sentir de una manera, si pudiéramos entenderlo completo. Como explica Hendricks en esta interpretación, no resta en manera alguna, ni en forma ni en grado, un poquito de la absoluta majestad o autosuficiencia de Cristo. Por supuesto, la referencia a su esencia divina no es en un sentido alguno ni dependiente ni posible de ser complementado por la iglesia. Pero como esposo sí está incompleto sin la esposa. No se puede pensar en Él como vid sin sus pámpanos. Como pastor no le podemos imaginar sin las ovejas. Y así también como cabeza haya su total expresión en su cuerpo, la iglesia. No es que nosotros debamos agregar algo a Dios porque Él es perfecto. Pero en algún sentido hay una unión vital con Él que hace que lo complementemos. Somos el complemento de Él. ¿Él qué dijo? Yo soy la vid, ¿y ustedes qué son los pámpanos? Una vid completa es una vid con pámpano. Un pastor completo es un pastor con oveja. Un matrimonio completo es un esposo con esposo. No necesita matrimonio de esposo sin esposa. Necesita la esposa. Es el perfecto complemento de una cosa. Así también Cristo como cabeza, su perfecto complemento somos nosotros. ¿Entendés lo que te estoy queriendo plantear? Esto es hermoso. Porque nosotros decimos, y realmente es así, nosotros seres imperfectos. Pero considerar entonces que Él se siente pleno el día que estemos en su presencia es realmente significativo. El comprender que somos el complemento perfecto que Él está preparando para un día tener, que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Entendés ahora esa frase? La iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este concepto nos debe hacer abrir los ojos con respecto a la relación que el Señor tiene con nosotros, que va más allá de lo suficientemente digno que nos podamos sentir delante de Él.
Y como Pablo ha expresado varios versículos antes, ha sido uno de los motivos de su doxología. El saber que hemos sido aceptos, o sea, muy favorecidos en el amado. ¿Se acuerdan que hablamos en Efesios 1:6? Por medio de su gracia hemos sido aceptos, hemos sido muy favorecidos. Mirá si no has sido muy favorecido. ¿Quién te ha llamado a decir que vos sos la plenitud de Él? ¿Quién otro puede decir esto? Los ángeles no pueden decirlo. El arcángel Gabriel no puede decirlo. Ninguno de ellos puede decirlo. No deben mirar y con una envidia santa decir, ellos, ese pueblo que hoy está caminando, que tantas veces le falla, aún así Él en su gracia ha determinado que sean la plenitud de Cristo. Esto tiene que ser un motivo real para nuestra búsqueda de Él en oración, queridos hermanos. Y voy terminando, pero tenga este concepto. Yo a veces digo, ¿no? ¿Cómo se pone a veces, no? Las mujeres le pasan, ¿no?, con los esposos, a veces cuando el esposo, ¿no?, tiene una tensión con la esposa, ¿no?, le trae algún regalito o algún bombone o que la saca. ¿Cómo se siente la mujer? Ante esa muestra de amor, o que, no sé, le escribe una cosa o demuestra públicamente eso. ¿Cómo te sentís, mujer? ¿No te sentís que si, ay, no, me encanta porque haga esa? Me encanta que sea así, a veces tan cursi de demostrar su amor públicamente, ¿no? Quiero hacerle la mejor comida y si no sé cocinar voy a buscar algunos libros de recetas, lo que sea, pero quiero mostrarle mi amor hacia Él porque Él me está mostrando cuánto me ama. Y entonces yo me pregunto, ¿qué necesitas que Él te muestre más para que lo ames y quieras estar con Él? ¿Qué más tiene que hacer para mostrarte cuánto te ama? Si Él ha determinado de vos que sos la plenitud de Él. Por último, creo conveniente revisar también que en esta unión íntima con Él, entendemos que así como cuando un matrimonio llega al momento de su unión, hace que ambos sean ahora copartícipes de todas las bendiciones que ambos poseen, así también nuestra unión completa con Cristo en su venida hará que se nos otorguen todas las bendiciones preciosas que a Él le corresponden por sus méritos, pero que nosotros recibimos también debido a nuestra unión con Él. O sea, Él es Rey por sus méritos. Él es Señor sobre todas las cosas. Juzgará todo según sus méritos. Él es heredero de todo lo de Dios según su mérito. Bueno, vos y yo, el día que nos unamos con Él totalmente, nos va a corresponder todo eso. ¿Por qué? ¿Por los méritos nuestros? No. Por esa unión que tenemos con Él. El marido se une a su esposa y a partir de eso tiene la mujer todos los derechos de las cosas que a su marido le pertenecen. Nuestra unión con Él hace que nosotros, simplemente por esa unión que Él mismo propició, tengamos todos los beneficios que le corresponden a Él por su mérito. Si Él resucitó de entre los muertos, nosotros vamos a resucitar. Si Él va a juzgar a toda la nación y reinará sobre todo, nosotros reinaremos juntamente con Él. Yo voy a reinar. Sí, vos vas a reinar. Pero ¿yo qué hice por eso? ¡Nada! Simplemente por tu unión con Cristo, es que un día vas a reinar con Él. El modelo de oración que Pablo nos provee en este texto es, en fin, una manera de poder ir desarrollando nuestro conocimiento de Dios. O como dijo un gran hombre de oración como Edward Bond, aquellos que mejor conocen a Dios
son a menudo los más ricos y poderosos en la oración. Vamos a orar.